Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que de distintos lugares geográficos se han conectado para que en forma virtual estemos en estos 30 minutos acompañándonos para no solo llenarnos de conocimientos o aprendizaje, sino ante todo para poder integrarnos dentro de un ambiente de valores que Enrique y yo se está caracterizando. Así, por lo tanto, sea cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas para que estos 30 minutos sean lo más efectivo posible en nuestras vidas, sabiendo que al practicarlos nosotros podemos ganar más que perder. Les invito para que a través de este momento podamos enlazar lo que veníamos diciendo la semana pasada. Habíamos hablado y empezado sobre el valor de la integridad. Y hemos dicho que la integridad para las personas como para las compañías es muy importante, ya que ello nos permite a nosotros de identificar hacia qué le estamos apuntando. Y habíamos visto tipos de integridad: la personal, que es la que se refiere a esas creencias de la persona, a los ideales que la definen en su crianza. La moral es el concepto que tenemos de nosotros mismos en relación al comportamiento y forma de actuar. La estructural es precisamente aquella estructura que sigue los patrones de seguridad y desastre. Los objetos inanimados son esos sistemas que funcionan adecuadamente. El ambiental significa trabajar en esa naturaleza sin causar ningún tipo de daño al medio ambiente. Todos estos nos ayudan a nosotros pues como a ubicarnos, pero algo que nos puede ubicar mucho más y acercarnos a eso de comprender la integridad es conociendo de dónde se deriva esa palabra. Y vamos a tomarla del origen latino, que es la palabra integritas o integratis, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Integridad deriva del adjetivo también integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Observando las raíces de este adjetivo, este se compone del vocablo in, que significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Por lo tanto, la integridad es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. Así, integridad se refiere a la calidad de íntegro y también puede referirse a la condición pura de las vírgenes sin mancha. La integridad es el estado de lo que está completo o tiene todas sus partes y es la totalidad, la plenitud. Lo íntegro es algo que tiene todas sus partes intactas o puras. Pues bien, precisamente esto aplicado en forma personal, cada uno de nosotros, como a través de la compañía, podemos derivar de ella entonces que la integridad, cuando se aplica, se va a significar que nuestro producto Enrique y Joy va a salir de una forma de totalidad, de integridad, de salud, por decirlo así, va a producir salud, pero a la vez también va a permitir que es total esa integridad en cuanto que no tiene falla alguna. Como persona, también nosotros podemos ser íntegros en la medida en que cada uno de nosotros nos esforcemos, como decíamos hace 8 días, de no hablar más de los demás, de respetar a los otros, de llegar a tiempo, de hacer bien las cosas aunque no nos vean, como vamos a decir a continuación. Por lo tanto, la integridad como valor en las empresas es muy importante, ya que en el mundo contemporáneo la integridad es una de las cualidades más buscadas no solo por las empresas, sino también por los propios individuos que trabajan en ellas y que se sienten más seguros y orgullosos cuando se perciben rodeados de líderes y cultura que promuevan y viven la integridad. El significado de la integridad en los negocios y que la gente a menudo la define como esa integridad para hacer lo correcto, e incluso cuando no hay nadie más cerca y cuando nadie le está mirando, es la capacidad de actuar con honestidad y ser congruente entre las palabras, decisiones y acciones en función de la brújula moral, de valor o de creencias particulares que cada persona tenga. Las creencias, los valores y la moral se relacionan con la cultura en que la opera y ese individuo o ese grupo, por lo que dicha cultura definida con claridad o la falta de ella desempeñan un papel para determinar exactamente qué implica la integridad en cada organización. Podríamos decir entonces cómo es útil la integridad en una empresa. Pues bien, va a crear confianza. Cuando eso existe, un producto íntegro, es decir, sin defecto alguno, se eleva la confianza
en todos, porque es en el nivel más básico y todas las relaciones comerciales se basan en la confianza. Esto es cierto tanto para las relaciones empleador-empleado como entre empresas-cliente. Confiar en alguien, persona o empresa, significa que se siente seguridad respecto de su capacidad de ser justo y respetuoso, hacer lo que prometió y actuar con responsabilidad. Cuando existe confianza en una empresa, los empleadores y los empleados suelen comunicarse abiertamente entre sí. No tienen miedo de expresar sus puntos de vista u opiniones verdaderas. Este tipo de entorno de comunicación permite a los empleadores otorgar a sus empleados cierta independencia y autonomía en sus decisiones y actividades. A cambio de esta independencia, los empleados ejercen una mayor creatividad, lo que finalmente permite que una empresa o un empresario se adapte al mercado en constante cambio para seguir siendo competitivo. La creatividad, de las cuales ya habíamos visto al principio de este año, era una parte de eso de ser innovador como creatividad. También les permite a los empleados sentir que han contribuido con algo especial. Pueden estar orgullosos de su trabajo y están más conectados con el negocio. Esa sensación puede evitar que los empleados busquen empleo en otro lugar o soliciten beneficios adicionales y compensación económica. La confianza y la integridad están inexorablemente conectadas. Los individuos y las organizaciones usan la percepción de presencia o ausencia de integridad para determinar si se justifica la confianza en una persona o empresa. Las relaciones laborales, personales y comerciales se detienen o continúan en función de esta determinada básica. Reputación. Las empresas están muy preocupadas por su reputación, es decir, les importa lo que el público piense sobre ellas. Esto se debe a que la reputación está conectada a las operaciones y a la rentabilidad. Cuanto mayor sea la reputación de una empresa, más negocios atraerá. Cuanto menor es la reputación de una empresa, más difícil es para la empresa obtener y retener clientes y empleados. Cuando una empresa actúa con integridad, construye relaciones de confianza en los empleados y los clientes. Su reputación se eleva como resultado de esto, afectando positivamente la productividad y las ventas. Sin embargo, cuando una empresa no actúa con integridad, la opinión del público sobre el negocio se vuelve gradualmente más y más negativa. Con el tiempo, esto puede significar que los clientes se alejen y los empleados se vayan, lo que reduce drásticamente el margen de beneficio de la empresa. Ahora pues, podríamos preguntarnos, ¿cómo construir integridad en nuestra empresa? La integridad no está presente en los negocios de manera espontánea. Aumentar el nivel de integridad de su empresa comienza definiendo mejor los parámetros y siendo más proactivo en su proceso de selección de empleados. Por ejemplo, hay que dedicar buen tiempo durante las entrevistas a formular preguntas situacionales en donde los valores se ponen a prueba. Es decir, ¿qué haría si tal cosa? En lugar de centrarse únicamente en los conjuntos de habilidades o antecedentes educativos. La construcción de una organización fuerte en integridad no termina cuando se contratan empleados. Después del proceso de selección inicial, asegúrese de proporcionar inducción y capacitación, como por ejemplo seminarios, memorandos, conferencias, presentaciones de PowerPoint o como lo que estamos haciendo hoy. Esto es parte precisamente de construir una organización fuertemente en integridad. Con el mundo de los negocios de hoy cada vez más diversificados e incorporando personas de culturas muy diferentes bajo un mismo techo, dé ejemplos de lo que de la integridad significa para usted. No necesariamente lo tiene claro ni para su propia vida, pero para el entorno laboral al que se está integrando. Las empresas también fortalecen la integridad cuando establecen maneras para que los empleados vigilen la integridad de los demás. Un buen ejemplo es un sistema sólido para denunciar infracciones al Departamento de Recursos Humanos o de Talento Humano, como aquí en Ricky y hoy se llama. Hacer que los empleados trabajen en equipos para una mayor responsabilidad también funciona. Aun cuando tenga cuidado durante la contratación, brinde una buena inducción y capacitación y establezca oportunidades para el monitoreo de la integridad. Nada es más efectivo que llevar a una persona hacia la integridad que dar un buen ejemplo usted mismo. Las personas seguirán los estándares que ven establecidos por los líderes, de modo que si ustedes firmen sus acciones y creencias, sus empleados construirán su propia integridad a lo largo del tiempo. Es decir, una vez más, la clave es la congruencia. Integridad es, pues, entonces, en resumen, todo aquello que nos va a permitir en la compañía
y como personas crecer de una forma total, es decir, clara, sin defecto alguno. No es que queramos decir, cuando nosotros hacemos algo, tenemos que ser plenamente perfectos como si fuéramos dioses. No, me refiero a que la integridad es tratar y esforzarnos de hacer lo posible para que todo aquello que está en nuestras manos y en nuestra capacidad, poderlo realizar de una forma excelente, una forma de buen estándar, tanto lo que yo hablo, lo digo o hago, y lo que en la empresa también va a realizar. La próxima semana continuaremos más con otras formas de hablar de la integridad en la compañía, especialmente aquí en Ricky Joy. Les deseo un feliz día y continuamos en este momento nuestra segunda parte de lo que es estos 30 minutos.